Buenos días, alumnos del segundo año de secundaria. Bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy empezamos con el desarrollo del tercer bimestre. Tercer bimestre, primer tema. A ver. Ya, ahora mismo hazlo, Leandro. Ahora mismo hazlo. No salgas, sin salir. No salgas. No salgas. Lo que pasa es que había desactivado. Ya, bienvenidos chicos del segundo año de secundaria. El día de hoy empezamos con el tercer bimestre, curso de lenguaje, semana número 1. Vamos a desarrollar el siguiente tema, pero antes vamos a observar esta imagen y vamos a leer el enunciado que tenemos encima de la imagen. El gato descansa en el tejado. ¿Qué se dice del gato? A ver, Sebastián Sharon, por favor respóndame. ¿Qué se dice del gato según este El descanso en el enunciado? tejado. Muy bien, descansa en el tejado. ¿Dónde descansa el gato, Anaí García? ¿Dónde descansa el gato? En el tejado. Muy bien, en el tejado. ¿Qué elemento de la oración es este? Bueno, el primer elemento, la respuesta que dio Sebastián, nos hace deducir que es el predicado. Y el segundo elemento, la segunda pregunta a la que ha respondido Anaí García, es un circunstancial del lugar, ¿no? Entonces, ¿de qué tema hablaremos el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca del predicado, pero parte 1. También habrá parte 2, que se va a desarrollar la semana que viene. ¿Por qué no he hecho todo en una sola clase? Porque quiero que aprendas en sí parte por parte, ¿ya? Y no quiero que se aprenda todo así en conjunto de manera rápida. Punto 1, definición. ¿Qué es el predicado? El predicado es el elemento que comunica algo sobre el ente aludido por el sujeto. Es decir, es todo aquello que se dice del sujeto. Para poder reconocer al predicado, tienes que realizarte la siguiente pregunta. Tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Te recuerdas que cuando hicimos la clase del sujeto, también había la forma de cómo reconocer al sujeto mediante dos preguntas? Pues para reconocer el predicado también hay un método de pregunta para reconocerlo. ¿Qué se dice del sujeto? Es la pregunta que tienes que hacer. Haya el sujeto, bueno, acá sería, perdón, haya el predicado. Vamos a corregir, ¿ya? Haya el predicado, un desliz, se me pasó. Haya el predicado. Ya en sus separatas también lo corrigen ustedes. Haya el predicado en los siguientes casos. Los González trajeron muchos donativos. Pregunta para poder hallar el sujeto. Alejandro Olivo, te escucho. ¿Qué pregunta? ¿Cómo sería la pregunta para reconocer al predicado que ya está señalado de rojo? Haga la pregunta, Alejandro. Alejandro. ¿Quiénes trajeron muchos donativos? Ese es para hallar el sujeto. ¿Quiénes trajeron muchos donativos? Ya, pero ahora estamos en la clase del predicado. ¿Cuál sería la pregunta? Aquí está la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta, Alejandro? ¿Qué se dice del sujeto? Ya, y en este caso, en esta oración, ¿cómo sería esa pregunta? ¿Qué se dice de González. los González? Porque el sujeto es los González. Bien, ¿qué se dice de los González jóvenes? Trajeron muchos donativos. Por eso que está pintado de rojo, porque lo de rojo es el predicado. Siguiente, para mañana, Juan debe pagar cuentas. Camila Torres, ¿cuál es la pregunta que vas a hacer para hallar el predicado? ¿Qué se dice de Juan? Muy bien, ¿qué se dice de Juan? Y la respuesta es, debe pagar cuentas para mañana. O si no, para mañana debe pagar cuentas, cualquiera de las dos formas.
Entonces, jóvenes, para poder reconocer al predicado, hazte esta pregunta. Antes, tú tienes que saber ya cuál es el sujeto. Entonces, profesor, primero tengo que hallar la pregunta para el sujeto. Sí, mentalmente ya tú tienes que aplicar estas preguntas. Siguiente, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos ahora a la estructura. ¿Qué elementos componen el predicado? Joven y señorita, el predicado puede contener 8 elementos. Repito, puede contener 8 elementos. El día de hoy en la clase vamos a observar solamente 4 elementos, ¿ya? Solamente 4 elementos. Por eso que es parte 1. La otra parte del predicado, parte 2, tendrá a otros 4 elementos más. Vamos a comenzar. El primer elemento de la estructura del predicado es el núcleo del predicado. Se representa con las letras NP. Significa núcleo del predicado. Es la palabra más importante del predicado. ¿Ya? Cumple con esta función el verbo. Ah, ya, mira, el núcleo del predicado es el verbo. Ahora, ¿te recuerdas que ya hemos hecho una clase del verbo? ¿Y te recuerdas que hemos hecho cómo se presenta un verbo? Es decir, las formas de un verbo. Habían 3 formas de donde se podía pues presentar al verbo. El primero es el verbo simple. Hay un verbo que puede ser simple. Será simple cuando solamente consta de una sola forma. Ejemplo, nosotros colaboraremos. Colaboraremos es el verbo y solamente presenta una forma, una sola palabra. A eso se llama verbo simple. Por lo tanto, cuando me toque analizar esta oración, yo pondré nosotros arriba, sujeto, y lo demás, P de predicado. Debajo de este P de predicado, colaboraremos, es el NP. Debajo colocaré NP. Siguiente, hay otro verbo, el verbo compuesto. El verbo compuesto consta de la combinación de una forma personal del verbo haber y de un participio. Ah, ya, o sea, tiene 2 elementos el verbo compuesto, 2. El primero es la conjugación del verbo haber como hemos y el segundo elemento es el participio que es colaborado y esto es un participio porque termina en ado. Muy bien, a esto se le llama verbo compuesto porque tiene 2 elementos. El primer elemento es el verbo haber y el segundo es un participio. Todo esto es un solo verbo. Por eso que está pintado de rojo ambas palabras. Los 2 es un solo verbo. Y la tercera forma del verbo es la de una perífrasis verbal. La perífrasis verbal puede presentar la siguiente forma: la unión de un verbo en forma personal, ¿ya? El verbo en forma personal, por ejemplo, puede ser tienes. Ese es un verbo conjugado en forma personal, tienes. Pero no solamente presenta ese elemento, también presenta otro que dice no personal, que puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Por ejemplo, aquí en este verbo que es una perífrasis verbal, hay un verbo conjugado, hay una conjunción y hay un infinitivo, porque los infinitivos terminan en ar. Ahora, todo esto es un solo verbo. Tienes que colaborar, es el verbo. Yo subrayo todo esto y debajo le tengo que colocar NP. Ahora, quiero decirte algo. Las perífrasis verbales son estructuras de 2 o 3 palabras, como acá tienes. Mira, este tiene 3 palabras, este tiene 2 palabras, este tiene 2 palabras. Son estructuras de 2 o 3 palabras que se pueden reemplazar por una sola palabra. Por ejemplo, si acá dice, tú tienes que colaborar, tú puedes decir, tú colabora, o si no, tú colaborarás. Entonces, colabora o colaborarás es una sola palabra que ha reemplazado a toda esta forma. De esa manera yo compruebo que esto es una perífrasis verbal.
Nosotros estamos colaborando. Entonces, ¿qué palabra podría reemplazar a todo esto? Nosotros colaboramos. ¿Puedes bailar salsa? La palabra que reemplaza a estas dos sería bailas salsa. Y de esta forma estamos demostrando el primer elemento del predicado que se llama núcleo del predicado. El segundo es el objeto directo. Se representa con las letras O, D. Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Puede reemplazarse con los pronombres la, lo, las, los. Se reconoce con las preguntas qué es lo que más el verbo más el sujeto. O también con otra pregunta, ¿a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto? Tenemos ejemplo de una oración. Trajo su donativo. ¿Quién? Él o ella. Ese es un sujeto tácito. Todo esto es predicado. En este predicado ya hemos trabajado el NP, núcleo del predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado aquí? A ver, Isabel, ¿cuál es el núcleo del predicado en esa oración? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el verbo? Isabel, dígame, trajo su donativo. ¿Cuál es el NP? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el verbo? A ver, no sé por qué me han apagado la cámara algunos alumnos, teniendo su cámara Brittany, Marjorie, ahora sí ya Jerónimo. No me apaguen las cámaras, muchachos, por favor, ¿ya? Si no, están distraídos. Decía, Isabel, ¿cuál es el verbo en esta oración trajo su donativo? ¿No puedes hablar? Ah, ya, trajo, ya, muy bien, ha escrito, trajo. Trajo es el NP, trajo es el verbo. Ya tengo al NP, pero bueno, ahorita te estoy enseñando el objeto directo. El objeto directo vas a reconocer con las siguientes preguntas. Recuerda, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? O a quiénes más el verbo más el sujeto. Tú ya tienes el verbo. Entonces, y también ya sabes cuál es el sujeto. Haz la pregunta. ¿Qué es lo que trajo él o ella? Y la respuesta es su donativo. Aquí está. ¿Qué es lo que trajo él o ella? Porque es un sujeto tácito. Y la respuesta es su donativo. Su donativo es el objeto directo. ¿Qué pasaría si la oración no se presenta de esta forma? Se presenta solamente como lo trajo. Este lo significa su donativo. Este su donativo se ha reemplazado con el pronombre lo. Así que la oración se puede presentar de cualquiera de las dos formas y tú debes saber que su donativo o lo es el objeto directo. Aquí dice, lo equivale a su donativo. Otra oración, Micaela visitó a sus abuelos. Micaela visitó a sus abuelos. Ya tú sabes que visitó es el verbo, ya tú sabes que Micaela es el sujeto, entonces haz la pregunta. ¿Cuál de las dos preguntas se aplica? La segunda. ¿A quiénes visitó Micaela? ¿A quién visitó o a quiénes visitó Micaela? Y la respuesta será a sus abuelos. A sus abuelos es el objeto directo. Ahora, a sus abuelos, yo los puedo reemplazar solamente con el pronombre los. Entonces, la oración también puede decir, Micaela los visitó. Este los significa a sus abuelos, a ellos, ¿ya? Entonces, este es el segundo elemento, el OD. Pasamos ahora a conocer el tercer elemento, el objeto indirecto, OI, alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede reemplazar con el pronombre. El OI también se puede reemplazar con pronombres. Le o les. Existe objeto indirecto si es que antes está presente el objeto directo. Muy importante, recuerda esto. Va a haber OI si es que antes hay OD. Se reconoce con la pregunta a quién o a quiénes más el verbo más el OD más el sujeto. O también con la pregunta para quién o para quiénes más el verbo más el OD más el sujeto.
Tenemos la siguiente oración. Dora escribió una carta para Miguel. ¿Para quién escribió? A ver, ¿para quién? A la pregunta decía, ¿para quién? Más el verbo. El verbo ya sabemos que es escribió. ¿Para quién escribió? El OD, ¿cuál será? Ah, ya, no puedo hacer la pregunta para el OI si antes no hallo el OD. El OD, la pregunta era, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? Entonces, en esta oración preguntaré, ¿qué es lo que escribió Dora? Y la respuesta será una carta. Una carta es el OD. Para hacer recién la pregunta del OI, antes tienes que reconocer el OD. El OD es una carta, así que esto subrayas y pones OD. Ahora sí, una vez que tienes el OD, recién haces la pregunta para el OI. Ahora sí podemos preguntar, ¿para quién escribió una carta Dora? Y la respuesta será, acá está, mira la pregunta, ¿para quién escribió una carta Dora? Y la respuesta es para Miguel. Para Miguel es el objeto indirecto. Este es el OI. Ahora, esto yo lo puedo reemplazar por le, porque acá dice, el OI se reemplaza por le o por les. Entonces acá dice, Dora le escribió una carta. Le es para Miguel. Y si acá diría, Dora escribió una carta para Camila y José. Entonces acá sí sería, Dora les escribió una carta, porque son dos personas a quienes le ha escrito. Solamente aquí es le porque acá dice para Miguel. Entonces este le es el OI, porque este le equivale para Miguel. Finalmente, el último elemento de la clase de hoy, se llaman los circunstanciales. Son las diferentes circunstancias en las que se realiza la acción verbal. Pueden ser adverbios o frases adverbiales. Existen circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de compañía, de causa, de finalidad, de instrumento, de afirmación y de negación. A ver, el tiempo al verbo le pregunta ¿cuándo? El modo al verbo le pregunta cómo. El lugar al verbo le pregunta dónde o a dónde. La cantidad le pregunta al verbo cuánto, cuántos, cuánta o cuántas. Compañía le pregunta al verbo con quién o con quiénes. Causa le pregunta al verbo por qué. Finalidad le pregunta al verbo para qué. Instrumento le pregunta con qué. Afirmación y negación se sobreentiende y no hacen preguntas. A ver, acá dice, mañana visitaré Piura para ayudar. A ver, mañana es un circunstancial de tiempo, porque al verbo le preguntaré, ¿cuándo visitaré? ¿Cuándo? Acá dice mañana. Mañana es un circunstancial de tiempo. ¿Dónde visitaré? ¿A dónde visitaré? Piura. Piura es un circunstancial del lugar. ¿Para qué? Para ayudar. Eso es un circunstancial de finalidad. Siguiente, María está triste porque desaprobó. Pregunta, ¿por qué está triste? Porque desaprobó. Porque desaprobó sería un circunstancial de causa. Salí con tu mujer. ¿Cómo? Salí con tu mujer. Allá. ¿Con quién? Con tu mujer. Con tu mujer sería un circunstancial de compañía. Marita se siente bien por su embarazo. ¿Ya? ¿Cómo se siente? Bien. Bien sería modo. ¿Por qué? Por su embarazo. Por su embarazo sería causa. Te esperaré más tiempo. ¿Cuánto? Más tiempo. Ah, ya, eso es cantidad. Entonces aquí estamos a través de estas oraciones demostrando algunos ejemplos de circunstanciales. Pasamos ahora a los ejercicios. Nos queda poco tiempo, vamos a desarrollar los ejercicios. Jairo Limaya va a participar. Primera oración.
Reconoce los predicados en las siguientes oraciones, subráyalos. Jairo va a leer la primera oración y me va a decir cuál es el predicado en esta oración. Recuerda la pregunta para hallar el predicado. Aquí está. ¿Qué se dice del sujeto? Mentalmente ya tú tienes que saber quién es el sujeto en esta oración. ¿Cuál es entonces tu respuesta, Jairo? Irán de compras. ¿Solamente irán de compras será el predicado? ¿Solamente será irán de compras el predicado? Al supermercado. Ya, irán de compras al supermercado. ¿Solamente eso será el predicado? Sí, profe. No. La pregunta que haces para hallar el predicado aquí es, ¿qué se dice? Mira la pregunta. ¿Qué se dice de tus padres? ¿Qué se dice de tus padres? Y la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué se dice? Mañana irán de compras al supermercado. Todo eso se dice de tus padres. Siguiente oración. Ojo, todo lo que está de rojo es el predicado. Clay Morales. Las canciones antiguas son muy románticas. ¿Cuál es la pregunta para el predicado? ¿Y cuál es el predicado, Clay? ¿Qué se dice de las canciones antiguas? ¿Qué Muy dice de las bien, canciones? muy bien. ¿Qué se dice de las canciones antiguas? ¿Qué se Son muy dice de las románticas. canciones antiguas? La respuesta, ¿cuál es? Son muy románticas. Son muy románticas. Ese es el predicado. Siguiente, David Córdoba. Cantemos el himno nacional bien fuerte. Cantemos el himno nacional bien fuerte. Aquí, a ver, David, te voy a dar una ayuda. En esta oración el sujeto es tácito. El sujeto es nosotros. ¿Ya? Nosotros. Haz la pregunta, David. ¿Qué se Haz... dice de nosotros? Correcto. ¿Qué se dice de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros? Y la respuesta, ¿cuál es? Cantemos el himno nacional bien fuerte. Todo eso es el predicado. Siguiente, Brittany Salvador. Brittany Salvador. Ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. Ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. Mira, Brittany, te voy a ayudar. En esta oración el sujeto es tácito. El sujeto es nosotros también, porque acá dice, ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. ¿Quiénes nosotros? Ya, nosotros es el sujeto. Brittany, en esta oración, ¿cuál es el predicado entonces? Dime, Brittany. Brittany, estás con la cámara apagada. Por favor, préndela, Brittany. Marjorie, de la misma forma, prende tu cámara. ¿Pudiéramos nuestras deudas? Todo es el predicado, porque la pregunta es, ¿qué se dice de nosotros? Ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. Eso es el predicado. Todo esto es el predicado, Brittany. ¿Ya? Todo eso. Muy bien, jóvenes, hemos terminado el ejercicio número 1. Vamos ahora con el ejercicio número 2. Anaí García, señale la estructura sintáctica del predicado en la siguiente oración. Compramos las mascarillas para tu familia en la farmacia Arcángel hace ya unos días. ¿Quiénes? Nosotros. Este es un sujeto tácito. Significa que todo es predicado. Todo es predicado. Anaí García, ¿cuál es el NP? ¿Cuál Compramos. es el NP? Dígame. Compramos. Muy bien, compramos es NP. Debajo voy a colocar su nombre. NP. Listo. Siguiente. Vamos a preguntar a Marjorie Núñez. Marjorie Núñez, ¿cuál es el objeto directo? ¿Cuál es el OD? El OD. ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Volvemos. A ver, ¿cuál es el OD? Marjorie.
Alguien que tenga la respuesta, que me diga cuál es el OD. Las mascarillas. Muy bien, las mascarillas es el OD, porque la pregunta ha sido, ¿qué es lo que compramos nosotros? Las mascarillas. Las mascarillas es el OD, así que voy a colocarle su nombre, OD. Valeria Reina, acá dice para tu familia. ¿Qué cosa será para tu familia? Ya tengo el OD, ya tengo el OD. Ahora puede que haya OI. Haz la pregunta. Haz la pregunta. ¿Para quién o para quiénes más el verbo, más el OD, más el sujeto? Hagan la pregunta. ¿Qué cosa será para tu familia? Alguien que me responda. ¿Qué es para tu familia? Hoy. Eso se llama OI. ¿Por qué? La pregunta ha sido la siguiente. ¿Para quién compramos las mascarillas? Para tu familia. Ahí está, eso es OI. Alguien que me diga qué cosa es en la farmacia Arcángel. Circunstancial del Lugar. Circunstancial del lugar. Correcto, circunstancial del lugar. Así tengo que colocar. Y por último, hace ya unos días, ¿qué cosa será? Circunstancias del tiempo. Circunstancial de tiempo. Eso es circunstancial de tiempo. Entonces ya tengo la estructura, NP, OD, OI, circunstancial del lugar y circunstancial de tiempo. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? La letra B. La letra B. Ejercicio número 3. Bueno, se va a terminar el tiempo. Van a volver, a ver, ¿cómo hacemos? Sí, vuelvan a entrar. Tenemos que terminar los ejercicios y después igual se te da tu receso de 20 minutos, ¿ya? Vuelvan a ingresar. En el enunciado, el premio Mujer Revelación 2020 fue entregado a la actriz del momento, Naomi González, por el comediante Omar Sánchez. ¿Qué función cumple el elemento subrayado? A ver, analiza eso. Cuando ingresemos ahorita mismo, vuelvan a ingresar, ¿ya? Porque todavía no he tomado asistencia. Vuelvan a ingresar, vamos a responder esta pregunta.